Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El inicio de esta semana, el primer ministro Mike Eyman estuvo en la finalización de la fase de construcción del proyecto de la facilidad multifuncional de Nord. Allí, junto a las directivas de este proyecto y arquitectos, entregaron las llaves como símbolo de que todos los trabajos que encerraron la construcción están completamente listos. El mandatario Eyman, por su parte, indicó que se podrá tener una sinergia entre los habitantes de este distrito y los diferentes servicios que se prestarán allí. Con mucha satisfacción al inicio de esta semana, el primer ministro Mike Eyman recorrió el edificio de la facilidad multifuncional de ANORD y así ver una de las visiones personales y de su gabinete convertirse en una realidad. Fue un camino largo en donde mucha atención y participación del propio pueblo llegó a este resultado. Las llaves del primero de los 5 edificios MFA fueron entregadas, simbolizando así el final de la fase de construcción. Según el mandatario Mike Eyman, el edificio va a crear una sinergia entre los servicios administrativos, recreativos, sociales y educativos. Esta MFA traerá junto al gobierno y al sector privado, ofreciendo a grupos activos que usen el espacio en un solo edificio. El mandatario aprovechó la oportunidad para agradecerle a diferentes personas y al grupo que trabajó para lograr este edificio. Dentro de poco, la comunidad del distrito de Nord podrá disfrutar en grande esta joya de edificio que le pertenece a todo este barrio de Nord. En otras noticias, los llamados colados en los sistemas de transporte masivo Transmilenio en Bogotá, Colombia, son el dolor de cabeza para usuarios y autoridades. Ni las multas ni las víctimas por estas imprudencias han servido de tate quieto para controlar esta grave situación. Cuando nos encontrábamos en la estación de Transmilenio de la calle 63 con Avenida Caracas, la policía impuso 4 comparendos H3, es decir, para peatones que no cumplan con las normas y señales de tránsito a estos jóvenes por colarse en Transmilenio. Se va a notificar una orden de comparendo por no respetar su integridad física, al cruzar por entre los Transmilenios y subirse sin pagar el pasaje, ¿ok? Y a pesar de las tragedias ocurridas, seguían colándose y recibiendo multas. La multa equivale a 5 días de salario sobre el valor del mínimo, es decir, 107.000 pesos. Como estos, hasta el momento se han impuesto 268 comparendos a quienes ingresan sin pagar al sistema. No, por lo general hay madres, amas de casa, hay estudiantes, hay universitarios, generalmente no se discrimina. En las últimas horas estuvimos en la estación de la Caracas con 45, donde se pusieron en funcionamiento las puertas anticolados y aún así captamos a varios usuarios entrando sin pagar al sistema. Estas 2 primeras personas pasan la calle y logran colarse cuando las puertas se van cerrando después de que sale el articulado. Este otro hombre pasa en medio de 2 buses para subirse a la plataforma mientras las puertas se abren. Una cuarta persona repite la conducta, pero esta vez corriendo por el borde de la estación para aprovechar las puertas abiertas por el ingreso de pasajeros al bus. Pero no solo arriesgan la vida para subirse a Transmilenio, también lo hacen para bajarse. Este hombre se lanza de la plataforma frente a la mirada de un funcionario que está en el separador del carril preferencial y del de vehículos particulares. Una quinta persona repite la infracción. Según la policía, las estaciones en las que más se cuelan los usuarios son la calle 63, la calle 39, la Marly, la 40 Sur, Molinos, Santa Lucía y Ricaute. Por eso habrá más de 600 policías en horas pico para imponer comparendos. El Capitolio de Puerto Rico fue escenario nuevamente de una manifestación. Esta vez decenas de personas participaron de la protesta Free Juana, como nos dice Julio Rivera de Guapa. Estos exigen la aprobación de un proyecto que elimina la cárcel como penalidad por la posesión de una cantidad mínima de marihuana. Llegaron de todas partes, adultos mayores y jóvenes, todos exigiendo la aprobación del proyecto 517 de la autoría del exfiscal federal y exsecretario de Corrección Miguel Pereira. La medida elimina la cárcel como penalidad por la posesión de menos de 1 onza de marihuana en adultos y en su lugar la sustituye por multas o un programa de desvío. Pereira fue uno de los primeros en ocupar la tarima ubicada frente al Capitolio. La cárcel es peor para el ciudadano que la marihuana. Y nosotros tenemos que decir eso, tenemos que entender eso y tenemos que abrazar eso. Y si nosotros nos comportamos de esa forma, pues llegaremos en un momento
en Puerto Rico, donde se pueden celebrar otras libertades, pero primero hay que celebrar la de cada uno de nosotros. Pero Pereira no estuvo solo. Senadores como Maritere González o Ramón Luis Nieves del Partido Popular también estuvieron allí. Aseguraban que el problema no es el Senado, sino la Cámara de Representantes, donde la delegación del PNP y legisladores populares como César Hernández, Nardén Jaime, José Rodríguez Quiles, Armando Franco, Luis Raúl Torres y Roberto Rivera Ruiz de Porras se oponen a la medida. En Puerto Rico nadie debe ir preso por una posesión simple de marihuana. Actualmente tenemos jóvenes en nuestras cárceles, como el caso de Jeremy, que sus papás están aquí en la manifestación, que han sido encarcelados por posesión simple de marihuana, y eso no debe pasar. Hay otras jurisdicciones en Estados Unidos que han avanzado muchísimo en el tema. Pero no solo políticos manifestaron su apoyo a la aprobación de la medida. Integrantes de la banda local Cultura Profética, el grupo Viva Nativa y la estrella internacional 7 apoyaron la manifestación. Es irrelevante, pero para quien tenga curiosidad, yo no consumo marihuana, pero yo pienso que el que tenga una cantidad mínima no es un criminal, es así de sencillo. Así que fuera de que estén de acuerdo o no con que se debe o no se debe usar para razones médicas o para recreacional, eso no viene al caso ahora. Vamos a enfocarnos en que la pena es demasiado. La actividad se da en momentos en los que se desconoce si se incluirá en la presente sesión la consideración del proyecto 517 o la medida cameral que legalizaría el uso medicinal de la marihuana. Julio Rivera Saniel, Noticentro. Y como sabemos, la mayoría de las mujeres nos gusta estar bien arregladas y hay muchas a quienes nos apasiona el maquillaje. Pues si usted es una de ellas, esta noticia seguramente le va a interesar. L'Oréal está lanzando una nueva línea de productos de bases, polvos y labiales con una duración máxima de hasta 24 horas y a prueba de agua. Su nuevo concepto denominado Infalible le asegura un fondo compacto tanto en bases y polvos que resiste a los signos que a veces nos pasa de fatiga durante 12 horas en el día. Pero si quieren saber un poco más de lo que les estoy hablando, este próximo viernes tendremos en Pulso Latino toda la información completa sobre esta nueva línea de L'Oréal llamada Infalible. En otras noticias, hoy es el Día de la Tierra, el cual es celebrado en muchos países los 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres vivos que la habitamos. Hoy, 22 de abril del 2015, se celebra el Día Mundial de la Tierra, fecha en la que se intenta crear conciencia de la situación de nuestro planeta y animar a protegerla junto a todos los bienes que podemos encontrar en ella. Bajo el lema "Llegó el momento de asumir el liderazgo", las Naciones Unidas aspiran en el 45º aniversario de este día a concienciar a la población de que la Tierra necesita ser cuidada, así como los seres vivos que habitan en ella. De hecho, son miles los animales. El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril. Es un día celebrado en muchos países. Este día se inició en el año 1970, cuando 20 millones de norteamericanos tomaron calles, parques y distintos lugares para manifestar un mundo saludable y sustentable. Debemos destacar que el primer promotor de este día fue Gaylord Nelson, político demócrata estadounidense. Es un día también para rendir homenaje pensando en nuestro planeta y su medio ambiente, pensar en el planeta Tierra como nuestro hogar. Está en Colombia Paulina Vega, Miss Universo. Lo curioso es que todos la estaban esperando a la reina dentro de una semana, pero sin embargo ella se adelantó y les llegó de sorpresa. Lo cierto es que Paulina fue una corta visita para hacer la imagen de una marca de almacenes, pero por supuesto los colombianos estuvieron muy contentos de poder ver a su reina por primera vez después de coronarse como Miss Universo. 3 meses después de su elección, por fin Paulina pisó suelo colombiano con la corona de Miss Universo. Muy feliz
de estar aquí. Se me llena el corazón de emoción, de alegría, de nostalgia, de otra vez estar en mi país. La reina se convirtió en la imagen de una línea de ropa para la que ya hizo la campaña comercial. Está encantada de poder llevar la imagen de Colombia por el mundo y mostrar algo más que la belleza de nuestras mujeres. Y no solamente representar la belleza de la mujer colombiana, sino nuestra personalidad y nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Y pienso que más que la belleza es por nuestra personalidad que la gente en el mundo no se olvida de nosotras las colombianas. El momento más emotivo fue el reencuentro con sus padres, que están felices de tenerla cerca. Realmente es un sacrificio de la familia no tenerla juntos con nosotros, pero la verdad uno está tan orgulloso de todo lo que ella está haciendo y pues gracias a Dios que uno la puede ver por las redes, por las fotos hoy en día. Y la próxima semana podrán consentirla en casa con lo que la reina más extraña: los espaguetis que le hace la mamá, pero no vayan a decir eso. El próximo lunes regresará a nuestro país en visita oficial y tendrá más tiempo para darse gusto. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra emisión más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.